Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, continuamos con la segunda parte de la Ley Orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores. Hemos visto ya todo esto y nos vamos el expediente a las medidas cautelares. Medidas cautelares cuando concluye la instrucción, la competencia judicial. Vamos a examinar todo esto. Hay competencia judicial de jueces y administrativas, que son las entidades públicas. Los derechos de los menores internados, los deberes, medidas de vigilancia, el cuadro y la responsabilidad civil. Y esto no hay cuestionario, puesto que no es necesario. Está bien claro, es sencillito. Bien. Medidas cautelares, son medidas preventivas, como sabemos. De las medidas cautelares. El Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor o de atentar contra los bienes jurídicos de la víctima, podrá solicitar del juez de menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la debida protección de la víctima. Bien, la medida cautelar la va a dictar el juez de menores. El fiscal lo que hace es, de oficio o instancia, podrá solicitar al juez de menores. Es el que la va a dictar. Dichas medidas podrán consistir en internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez, o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Bien, esto es El juez. antes de que haya terminado su conclusión el fiscal. O sea, inmediatamente le dice al juez de menores, hace falta esto, antes de que yo concluya mi trabajo. Oído el letrado del menor, así como el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, que informarán especialmente sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre lo propuesto tomando en especial consideración el interés del menor. La medida cautelar adoptada podrá mantenerse hasta que recaiga sentencia firme. Para la adopción de la medida cautelar de internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, valorando también las circunstancias personales y sociales del menor. La existencia de un peligro cierto de fuga, y, especialmente, el que el menor hubiera cometido o no con anterioridad otros hechos graves de la misma naturaleza. Bien. Aquí tenemos la pregunta y las respuestas idénticas. Vamos a hacer aquí una mencioncita de... Bien. El tiempo máximo. El tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de 6 meses, y podrá prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y mediante auto motivado, por otros 3 meses como máximo. Bien, también interesante. Tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento. La de internamiento, 6 meses. Y podrá prorrogarse cuando lo pida el Ministerio Fiscal, que era el que pidió en primer lugar al juez de menores, otros 3 meses como máximo. Estas cositas las tendría ahí diciendo, ojo, que esto es muy factible de que no salga en el examen. Y por supuesto, las medidas cautelares van también en pieza separada. Igual que iba la indemnización, o sea, la responsabilidad civil.
Las medidas cautelares se documentarán en el juzgado de menores en pieza separada del expediente. Bien, ya ha concluido el Ministerio Fiscal su instrucción, la parte previa, y lo va a remitir al juez de menores. De la conclusión de la instrucción. Remisión del expediente al juez de menores. Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándosela a las partes personadas, y remitirá al juzgado de menores el expediente, junto con las piezas de convicción y demás efectos que pudieran existir, con un escrito de alegaciones en el que constará la descripción de los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de participación del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales de éste, la proposición de alguna medida de las previstas en esta ley con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen, y, en su caso, la exigencia de responsabilidad civil. Propondrá la prueba de que intente valerse para la defensa de su pretensión procesal. Podrá proponer la participación en el acto de la audiencia de aquellas personas o representantes de instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del menor y de la conveniencia o no de las medidas solicitadas. En todo caso serán llamadas al acto de audiencia las personas o instituciones perjudicadas civilmente por el delito, así como los responsables civiles. Podrá también solicitar del juez de menores el sobreseimiento de las actuaciones por alguno de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la remisión de los particulares necesarios a la entidad pública de protección de menores en su caso. Plazo para dictar sentencia. Finalizada la audiencia, el juez de menores dictará sentencia en un plazo máximo de 5 días. Pregunta también muy posible. Competencia judicial. La ejecución de las medidas previstas en esta ley se realizará bajo el control del juez de menores que haya dictado la sentencia correspondiente, salvo cuando sea competente otro, el cual resolverá por automotivado, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y la representación de la entidad pública que ejecute aquella, sobre las incidencias que se puedan producir durante su transcurso. Competencia administrativa. Ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes, es competencia de las CCAA y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en esta ley. Las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la EIS, local o de otras CCAA, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución. Bien, pasamos a los derechos y a los deberes de los menores. Prácticamente es lo mismo que de mayores. Derechos de los menores internados. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la condena, especialmente los inherentes a la minoría de edad civil cuando sea el caso. En consecuencia, se reconocen a los menores internados los siguientes derechos. A. Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro vele por su vida, su integridad física y su salud, sin que puedan, en ningún caso,
ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las normas. B. Derecho del menor de edad civil a recibir una educación y formación integral en todos los ámbitos y a la protección específica que por su condición le dispensan las leyes. C. Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio nombre y a que su condición de internados sea estrictamente reservada frente a terceros. D. Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena. E. Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio, de acuerdo a su régimen de internamiento, y a no ser trasladados fuera de su comunidad autónoma excepto en los casos y con los requisitos previstos en esta ley y sus normas de desarrollo. Bien, esta fue la pregunta, decía que igual no es, y hablaban de fuera de la provincia, y es fuera de la comunidad autónoma. Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria que corresponda a su edad, cualquiera que sea su situación en el centro, y a recibir una formación educativa o profesional adecuada a sus circunstancias. G. Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de todos los internados a participar en las actividades del centro. H. Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familiares u otras personas, y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto en esta ley y sus normas de desarrollo. Y, derecho a comunicarse reservadamente con sus letrados, con el juez de menores competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios de inspección de centros de internamiento. Aquí, otras ahora está bien. Derecho a una formación laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la entidad pública, y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles, cuando alcancen la edad legalmente establecida. K. Derecho a formular peticiones y quejas a la dirección del centro, a la entidad pública, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al defensor del pueblo o institución análoga de su comunidad autónoma y a presentar todos los recursos legales que prevé esta ley ante el juez de menores competente, en defensa de sus derechos e intereses legítimos. L. Derecho a recibir información personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situación personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros que los acojan, así como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o recursos. M. Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situación y evolución y sobre los derechos que a ellos les corresponden, con los únicos límites previstos en esta ley. N. Derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de 3 años, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Esta pregunta también podía salir perfectamente. Mantener sus hijos menores de 3 años cuando son madres menores de edad. Deberes. Deberes de los menores internados. Los menores internados estarán obligados a permanecer en el centro a disposición de la autoridad judicial competente hasta el momento de su puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas que puedan realizar en el exterior.
B. Recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente les corresponda. C. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aquel en el ejercicio legítimo de sus funciones. D. Colaborar en la consecución de una actividad ordenada en el interior del centro y mantener una actitud de respeto y consideración hacia todos, dentro y fuera del centro, en especial hacia las autoridades, los trabajadores del centro y los demás menores internados. E. Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposición. F. Observar las normas higiénicas y sanitarias, y sobre vestuario y aseo personal establecidas en el centro. G. Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo. H. Participar en las actividades formativas, educativas y laborales establecidas en función de su situación personal a fin de preparar su vida en libertad. Información y reclamaciones. Los menores recibirán, a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus derechos y obligaciones, el régimen de internamiento en el que se encuentran, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas o recursos. La información se les facilitará en un idioma que entiendan. A los que tengan cualquier género de dificultad para comprender el contenido de esta información se les explicará por otro medio adecuado. Todos los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado, peticiones y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al director del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la entidad pública o autoridades competentes, en caso contrario. Medidas de vigilancia y seguridad. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, así como registros de personas, ropas y enseres de los menores internados. Se podrán utilizar exclusivamente los medios de contención que se establezcan reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de las personas que cumplen las medidas previstas en esta ley, a sí mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga y daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia activa a las instrucciones del personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo. Solo será admisible, con carácter excepcional, la sujeción de las muñecas de la persona que cumple medida de internamiento con equipos homologados, siempre y cuando se realice bajo un estricto protocolo y no sea posible aplicar medidas menos lesivas. Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles. La aplicación de medidas de contención requerirá en todos los casos en que se hiciera uso de la fuerza, la exploración física del interno por facultativo médico en el plazo máximo de 48 horas, extendiéndose el correspondiente parte médico. Las medidas de contención aplicadas en los centros deberán ser comunicadas con carácter inmediato al juzgado de menores y al Ministerio Fiscal. Asimismo, se anotarán en el libro registro de incidencias, que será supervisado por parte de la dirección del centro y en el expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado. Tabla 23. Derechos. A. Protección de la vida, integridad física y salud. B. Educación integral y protección legal específica por minoría de edad.
C. Preservación de la dignidad, intimidad y uso del nombre propio. D. Ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales, compatibles con la detención. E. Ubicación en un centro cercano al domicilio y restricciones limitadas de traslado. F. Asistencia sanitaria gratuita y educación básica obligatoria. G. Participación en programas de tratamiento y actividades del centro. H. Comunicación libre con familia, abogados, jueces y derecho a permisos. I. Comunicación reservada con entidades legales y de inspección. J. Formación laboral y acceso a trabajo remunerado. K. Derecho a peticionar y quejar ante autoridades y entidades relevantes. L. Recibir información actualizada sobre su situación y derechos. M. Información a representantes legales sobre la situación del menor. N. Derecho de menores internadas a permanecer con sus hijos menores de 3 años. Deberes. A. Permanecer en el centro según las condiciones judiciales establecidas. B. Cumplimiento de la educación básica obligatoria. C. Respeto a las normas del centro y seguir instrucciones del personal. D. Mantener una conducta respetuosa y colaborar en el orden del centro. E. Uso adecuado de las instalaciones y recursos del centro. F. Observar las normas de higiene y vestimenta establecidas. G. Participar en tareas y actividades para el mantenimiento del orden y limpieza. H. Involucrarse en actividades formativas y laborales para preparar su reintegración. Información y reclamaciones. Los menores recibirán información escrita al ingresar al centro y podrán formular peticiones y quejas sobre su situación de internamiento. Medidas de seguridad. Las medidas de vigilancia incluyen inspecciones y contenciones reglamentadas para garantizar la seguridad sin recurrir a fuerzas excesivas, respetando siempre la dignidad y los derechos de los menores. Las medidas de contención son estrictamente reguladas y supervisadas por autoridades judiciales y médicas. Bien, y nos queda la responsabilidad civil, de la que ya hemos hablado algo antes. De la responsabilidad civil. Acción para exigir la responsabilidad civil, se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella. La ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil. Se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil. Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderán solidariamente con el de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los que se refiere la presente ley serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra quien corresponda. Bien, hemos acabado con la ley de responsabilidad penal del menor. Vamos adelante, poquito a poco. Ya llevaremos para la próxima sesión, os diré cuántas preguntas, en función de la estadística de años anteriores, llevaríamos hasta aquí contestadas. Pero ya nos vamos a las 55 preguntas o así. Y aún nos quedan cosas muy interesantes. Muchísimas gracias y nos vemos enseguida.